¿Quién es el joven Murrieta después de 30 y tantos años en el periodismo? Pues ahora hay un comunicador maduro, una persona madura, un padre de familia con 3 hijos, un hombre que trabaja y que todavía conserva el apodo, pero el significado del apodo ya es obsoleto. Es más un recuerdo, pero por otra parte también un recordatorio de que pues hay que mantener fresca la actitud, y también me trae el recuerdo muy grato de una época de un programa que fue muy importante en la historia de la televisión mexicana, 24 horas, donde me pude proyectar y que fue una plataforma de despegue muy importante para mi carrera periodística. Es agosto del 84, debutas en un Cruz Azul Toluca. Como periodista, ¿qué fue pisar la cancha? Pues fue una emoción grandísima, porque siempre soñé con ser periodista, comunicador, locutor. Ya lo había sido, de hecho, desde antes, desde los 12 años, cuando entré a Radio Educación, primero como office boy y después como conductor de programas, como redactor, como actor de radionovelas, conductor de un programa que se llamaba Cuentos y Canciones para Despertar a los Niños, en Radio Educación, que es una estación que está en Ángel Urraza, en el eje 6, a la vuelta de donde yo vivía, en la calle de Bartolache. Pero concretamente me gustaba mucho la crónica deportiva. Mi padre me llevaba al box, al béisbol, al fútbol, a los toros, a los conciertos de música clásica, y siempre me llamaron la atención los cronistas deportivos, como Fernando Marcos, el Mago Septién, Ángel Fernández, muy especialmente, Fernando Luengas. Entonces significó un sueño hecho realidad el pisar la cancha del Estadio Azteca para debutar ese día de septiembre de 84 como reportero de cancha, aunque en agosto había hecho la prueba en una grabadora narrando un partido de fútbol, cosa que nunca había hecho más que en mi mente. Has dicho grandes nombres ahorita y cómo empezaste. ¿Cuáles son las herramientas que debería tener el periodista deportivo actualmente? Las mismas que debió tener siempre, que son el tener muy claro que esta profesión se trata de informar, y por otra parte, como un complemento de la información, la opinión, tener un estilo propio, estar enterado, hablar con fluidez, darse a entender, dar información todo el tiempo. Y ahora, en estos tiempos en los que la información nace y muere pronto, creo que también surge otra característica del periodista, que es la de investigar, la de profundizar, la de encontrarle otro ángulo a la información. Creo que eso viene a crecer esa parte del periodismo de investigación, y sobre todo de la habilidad mental y periodística de darle un enfoque diferente a una información que ya se conoce y que tuvo una vida muy corta, porque la noticia tiene una vida más corta que nunca en estos tiempos de redes sociales. Sobre esto que comentas de las redes sociales, estamos en una dictadura de clic, en la cual lo importante es que salga en primer momento sin necesidad de verificar. ¿Qué opinas acerca de esto? Yo creo sobre esa dictadura del clic que es muy peligrosa, porque hay poco discernimiento, poca reflexión, y se da por hecho lo que se informa sin cotejar el lector o el ciudadano común que se entera de la información, si esa información es real, si es fidedigna, si está bien respaldada, si está bien trabajada, si está bien investigada. Y tenemos esta tendencia natural de dar por hecho lo que leemos automáticamente sin reflexionar la información. Y eso es riesgoso, definitivamente, porque en lo que te enteras si la información que estás leyendo era o no cierta, pues ya compraste la idea, ya el lector la puede divulgar, se puede hacer un escándalo, se puede hacer una bola de nieve, hasta en tanto no se confirme que esa información que se está expandiendo es real. Y sobre eso también, el tema de el periodismo actualmente no cae muy fácilmente en la opinión más que en la investigación. Sí, porque como ya recibe todo el mundo la información muy digerida, el siguiente paso es opinar acerca de esa información, pero se hace, yo creo que con poca reflexión, con poco análisis, y esto pues obviamente entorpece un poco la comunicación transparente de la información.
Dentro de todo este análisis, dentro del contexto periodístico deportivo actual, ¿se puede seguir haciendo periodismo literario, periodismo narrativo? Sí, claro, claro, el periodismo no ha cambiado mayormente, el periodismo va a ser el mismo siempre. Se puede seguir haciendo un periodismo narrativo, un periodismo de análisis, un periodismo de color, un periodismo más de información dura, pero yo creo que lo que no se tiene que perder de vista nunca es dónde está la información, cómo desbrozar la información y encontrar entre tanta información en dónde está la noticia, cómo informarla, que Jacobo Zabludovsky lo hacía de una manera lacónica, muy concreta, muy directa, con pocos rollos, sin rodeos, sin prolegómenos, sin lugares comunes. Y eso es lo que tiene que ser el periodismo. Me queda claro, yo creo que más allá de la polémica que pudo despertar ese personaje, me queda clarísimo que ejercía el periodismo como tiene que ser en cuanto a la hechura del periodismo, más allá de gustos o interpretaciones o alguna tendencia que pudo haber tenido. Yo creo que el periodismo se tiene que practicar tal como a mí me lo enseñó Jacobo Zabludovsky. Me comentas que fue tu mentor como periodista. Ahora tú estás del otro lado. ¿Cómo llevas esta batuta de estar como mentor de nuevos valores? Pues no me responsabilizo de ello porque no soy maestro de nadie y porque me doy cuenta que los chavos de las nuevas generaciones copian formas de hacer periodismo muy ajenas o muy distintas a las que yo practico. A veces siento que se quedan con ciertos vicios, con ciertas muletillas y se fijan menos en quienes tratamos de expresarnos bien. Por una parte, y por otra hay una tendencia de polémica, de gritos y sombrerazos que convierten a veces los programas en auténticos mercados, y a mí eso no me gusta, no va con mi forma de ser, ni con mi personalidad, ni con mi forma de entender el periodismo. Yo comprendo que la polémica es sabrosa, pero pienso que la polémica no tiene que ser inventada, tiene que provenir de un tema que realmente propicie esa polémica, y sobre todo creo en la argumentación, no en los gritos y en las descalificaciones. Galeano nos mencionaba esta parte de que los tecnócratas quieren controlar el fútbol, ¿no? Quieren meterlo en una caja y hacerlo con una hechura específica. En el periodismo nos está pasando lo mismo, estamos cayendo en esa parte de ir al entretenimiento meramente, y así como también Galeano lo decía, la parte de aún así el fútbol quiere ser libre, el periodismo aún así quiere ser libre. Yo creo que depende de cada periodista. Hay quienes entienden esto más como una medición de rating que como una hechura correcta del periodismo. Yo difiero por completo de esa práctica. Comprendo que es un negocio, comprendo que es entretenimiento, comprendo que la polémica genera rating, que la polémica es sabrosa y que es interesante, pero me siento completamente ajeno a esa forma de trabajar. No es mi estilo. No me gusta hacerlo de esa manera. Yo creo que puede haber polémica siempre y cuando haya fundamentos, haya un alto nivel intelectual al debatir sobre cualquier tema, incluso el tema futbolero. Y sobre ese valor, ¿la especialización del periodismo deportivo limita la capacidad de hablar de algo más? No, porque, por ejemplo, a mí me gusta hablar de otros temas, pero también estoy muy encasillado o muy identificado con el periodismo deportivo. Yo creo que el límite lo marca el propio contenido del programa y los temas del programa. Son programas meramente, estrictamente deportivos, y entonces es difícil salirse, pero lo que sí se puede hacer es encontrar referencias externas que puedan encajar en lo deportivo, como lo hace Juan Villoro, como lo hace Roberto Gómez Junco, por ejemplo, ¿no? Yo admiro a esos dos personajes, por ejemplo, porque saben de otras cosas, no únicamente de fútbol, e incluso pueden relacionar el fútbol con otros temas de la vida, lo cual puede resultar muy interesante. Ahí que lo mencionas, en los 11 de la tribu nos hablan este concepto de que son estos 11 representantes de la idiosincrasia social, ¿no?, del país. ¿Ves esto cierto? ¿Se puede hablar de una referencia a partir del fútbol de lo que es una sociedad? Sí, sin duda. Yo creo que el fútbol viene a ser un reflejo de un país, inevitablemente, indefectiblemente viene a ser un reflejo de lo que es el país, de cómo son las costumbres, de cómo son las formas de proceder,
las formas de pensar, la idiosincrasia, pues todo eso sí se refleja claro en el fútbol, en el fútbol como organización y como industria, más allá del fútbol en la cancha, porque ahora estamos llenos de extranjeros, no necesariamente todos de buena calidad, y esto hace que el fútbol no necesariamente sea el reflejo de la forma de jugar del mexicano. Pero creo que sí, en este sentido, el fútbol viene a ser un reflejo, y no podría ser de otra manera, de un país como en este caso el nuestro. Dicen que si volteas a ver una grada puedes encontrar la idiosincrasia del país, ¿no? El reflejo desde cómo se comporta la gente, cómo lo habla. Claro. Hablando un poquito por ahí, el fútbol está globalizado totalmente y no hay forma de detenerlo, al revés, tenemos que adaptarnos a ese espacio. Pero ¿cómo encontrar una identidad dentro de un espacio tan globalizado? Pues es difícil porque es como una torre de Babel llena de nacionalidades, colores, formas de sentir. No deja de ser el fútbol mexicano porque son clubes mexicanos, estadios mexicanos, formas de manejar el fútbol mexicano por parte de quienes son los dueños de los equipos y de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero es difícil encontrar esa identidad porque son tantas nacionalidades conglomeradas ahí dentro del fútbol y mezcladas dentro del fútbol que hacen que sea difícil encontrar una identidad de una liga, como sí puede haberla de un jugador mexicano en concreto, que es un futbolista técnico, que trata bien la pelota, que es disciplinado, que tiene una buena mentalidad cada vez mejor, que se ha ido desprendiendo de los viejos fantasmas y que le ha dado carpetazo a síndromes como el del jamaicón, y en este sentido ha crecido el fútbol mexicano, más allá de que la identidad es difícil de encontrar con tantos jugadores de distintos países dentro de su liga. Y contraponiendo la globalización, escribiste por ahí el fútbol, una década inolvidable. ¿Por qué te motivó a escribir esto? Pues porque los años 70 es la década donde yo empecé a ser aficionado al fútbol, ese bendito timing que me permitió hacerme aficionado justo en los años 70, cuando yo tenía 7 años, 6 años. Mi padre me llevó por primera vez a un desolado, desértico y absolutamente vacío Estadio Azteca a ver al Atlante, mi equipo, contra el Atlético Español. Entonces, mi nostalgia, mis recuerdos me hicieron publicar ese libro que contiene fotografías del fútbol mexicano en los años 70, que yo creo que es la última época romántica del fútbol mexicano. En esa época romántica el Atlante era referente. Actualmente el Atlante es un caballo que se mueve fácilmente de ubicación. ¿Qué piensas de esto y de la identidad del equipo? Llevarse al Atlante a Cancún es un manual de cómo destrozar una tradición, de cómo acabar con una identidad, de cómo romper con una historia. Comprendo que al dueño del equipo en ese momento le hacía falta un apoyo económico y lo encontró en el gobierno de Quintana Roo. Al principio el proyecto funcionó porque en el primer torneo que el Atlante fue a Cancún en 2007 fue campeón del fútbol mexicano, pero después ese proyecto se desmoronó al desprenderse de jugadores importantes y no traer futbolistas de similar o mayor calidad a los que se fueron. Pues el proyecto tendía a irse desbarrancando, irse perdiendo la idea original de hacer un equipo ganador en un balneario multinacional que nada tiene que ver con la historia de los barrios y de las calles populares de la Ciudad de México, donde nació un Atlante pobre. Y pues yo lo veo muy triste, es muy lamentable. Es un equipo totalmente desarraigado, totalmente despersonalizado, y lo lamento porque pues es una de las tradiciones de la cultura urbana que se van perdiendo. Esa es otra, la del Atlante, que era un equipo muy de esta Ciudad de México. Y esto llevándolo a nivel global, es difícil existir con una identidad actual, ¿no? O sea, los jugadores cambian de camiseta, no está ese involucramiento más allá de Messi, pero ya no hay Piqués, ya no hay Guardiolas, que se movían muy poco dentro del espacio. Sí. ¿Qué hacer con el aficionado? El aficionado, ¿cómo identificarse ahora con una playera si simplemente es muy fácil borrar la identidad de ella? Es muy buen tema, es qué buen punto, qué buena pregunta, porque el aficionado es mutante. Me refiero mutante a que sigue a uno y luego a otro y a otros jugadores, ¿no? Le sigue yendo al mismo equipo de fútbol, pero hay una renovación constante de la plantilla. Se cambian de camiseta a cada rato los jugadores,
y por consiguiente no echan raíces en las instituciones, dejan un buen recuerdo, pero llegan otros y otros y otros y otros y no hay permanencia, no hay este sentido de permanencia. Por ejemplo, hoy en la mañana platicaba sobre los porteros del América de los años 70, yo creo que habrán sido principalmente 3 o 4, el Pajarito Cortés, Castrejón, Verderi y Celada, que habrá llegado en el 80, yo creo, 81. Pero ahora hay mucha rotación y el aficionado se acostumbra a ver a diferentes jugadores con la misma camiseta. Entonces yo creo que ahí el espectador o el aficionado privilegia la afición por un equipo más que por jugadores en concreto, que de repente hay alguno que se arraigue en sus corazones o gane sus corazones, pero generalmente le van más a un equipo que al jugador mismo, porque cambia constantemente de camiseta, ¿no? Y ahora, ¿es un poco culpa del jugador o el jugador es un esclavo del fútbol actual? Pensando en la referencia, o sea, Moisés Muñoz se despide de la América, bueno, se despide profesional tras bambalinas, pero esto no es un caso solo nacional, ¿no? Ves a un Casillas saliendo del Madrid por la puerta de atrás después de todo lo que les ha dado. ¿Dónde está la posición del jugador actualmente? Pues el jugador obedece ahora a muchos intereses, a cambiar constantemente, al mejor postor. El fútbol ha cambiado en ese sentido y el jugador sí se beneficia económicamente al ir cambiando de equipo y hacen fortunas y tienen propiedades, viven bien, aunque no siempre se expresen bien o declaren bien, pero realmente pues yo creo que ellos también han ido perdiendo esa vieja idea romántica, anticuada, tristemente anticuada, del amor a la camiseta. ¿Crees que les podríamos llamar un poco de esclavos modernos contra el peso económico? Pues no los llamaría esclavos, porque el esclavo está sometido y está fregado. ¿Y en el Pacto de Caballeros en México no lo vemos un poco? Sí, en cierta forma, pero aún así no es propiamente una esclavitud, porque el jugador, a menos que esté vetado o que se quede un año sin jugar o 6 meses sin jugar, de lo contrario, generalmente sigue teniendo actividad y ganando muy buen dinero. Entonces, la ganancia económica alta no tiene que ver con el concepto de esclavitud, me parece. Cambiando un poco de tema, Heriberto Murrieta, como periodista, como entrevistador, tuvo la oportunidad de entrevistar a Pelé, a Maradona y a Hugo Sánchez. ¿Qué tienen en común estos 3 fenómenos del fútbol? Pues que han tenido una gran mentalidad, que han sido fenomenales, superdotados, cada quien con su personalidad, la de Diego más irreverente, más atrabancada, la de Pelé más políticamente correcta, la de Hugo reaccionaria, pero lo que han tenido en común es que se les puede entrevistar, empezando por ahí, porque luego la peor situación con la que se puede enfrentar un periodista es que el entrevistado no tenga capacidad para responder, o responda muy corto, o no responda a lo que le preguntas. Pero yo creo que pues eso, desde el punto de vista periodístico, sí recuerdo que tanto Pelé como Diego y Hugo han contestado lo que se les ha preguntado y tienen una cierta capacidad para expresarse bien, y eso favorece la entrevista que uno plantea frente a esos personajes en concreto, ¿no? Claro. Y como periodista, hablando metafóricamente, ¿qué mano a mano le gustaría tener a Heriberto? ¿Qué mano a mano le gustaría con algún entrevistador? No, me cuesta trabajo encontrar a buenos entrevistadores, porque incluso periodistas consagrados me doy cuenta de que inducen en la pregunta una posible respuesta, o simplemente no hacen preguntas, sino planteamientos vagos, o quieren protagonizar más que el entrevistado. Entonces, pues me gustaría, ¿quién podrá ser? Pues hay buenos entrevistadores. Pues yo creo que con el propio Jacobo me gustaría, o con Loret en un momento dado, que me parece audaz y que me parece que por momentos acorrala a los entrevistados, que no les deja escapatoria, lo cual habla de su habilidad, de su manejo periodístico. Pensaría en ellos posiblemente. Y a la inversa, ¿quién te gustaría entrevistar? Figura no solo deportiva, cualquier figura. Entrevistar que esté viva. Sí.
Pues me gustaría entrevistar... ¿A quién será bueno? ¿A quién será bueno de estos tiempos? Enrique Krause. ¿Enrique Krause? ¿Por qué? Porque es inteligente. Perfecto. ¿Te ha inspirado algún futbolista en tu vida profesional? En mi vida profesional no, pero en mi vida como niño, cuando fui niño, sí, pues los del Atlante. Varios del Atlante eran mis ídolos. Los admiraba mucho y ahora felizmente muchos de ellos son mis amigos, esos jugadores que cuando había amor a la camiseta, cuando duraban mucho tiempo en el mismo equipo, cuando realmente dolía que se cambiaran, por ejemplo, cuando Marcos Rivas y Rafael Puente se fueron del Atlante al América, me sentí defraudado y traicionado. Pero muchos de esos ídolos de la infancia que ahora son mis amigos, pues eso ha sido muy bonito también de la parte periodística. ¿Cuál ha sido el mejor gol en el ámbito periodístico de Murrieta? Pues yo creo que los que vengo dando últimamente, o anotando últimamente, porque creo que estoy más maduro, más consolidado, porque pues, tengo las ideas más claras y sé lo que quiero preguntar y lo que quiero decir y cómo decirlo. Pero creo que uno de los más grandes momentos de mi carrera periodística fue cuando entrevisté a María Félix en un programa de Verónica Castro que fue muy visto. Yo tenía 21 años tal vez y había mucha presión y todo el país estaba viendo el programa y eso fue fascinante, fue emocionante para mí. Además de que pude trabar amistad con ella después. Pero tratar a Juan José Arreola, a Lichu Macero, a José Luis Cuevas, a Raúl Anguiano, a José Solé, a Silverio Pérez, a Manolo Martínez, a Enrique Krause. He tenido la fortuna de conocer gente muy interesante que no necesariamente ha tenido que ver ni con los toros ni con el fútbol. Hablando sobre ti como personaje, ¿qué le preguntaría el Heriberto Murrieta de hoy al Heriberto Murrieta de joven empezando en el periodismo? ¿O qué le aconsejaría? Le aconsejaría... Pues, ¿qué le aconsejaría? Pues yo creo que... Pues no precipitarse a la hora de emitir un juicio. Pues prepararse muy bien, ser lo más sensato posible, expresarse bien, organizar bien en la mente los argumentos que se quieren decir. Y pues quizá algunos errores que llegué a tener, pues preguntarle por qué los cometí, o qué me ha faltado, qué de lo que se proponía hacer no ha logrado hacer con el paso de los años. Perfecto. Hay grandes relaciones en el fútbol, no sé, un Pony Ruiz, un Borghetti, Xavi Iniesta, esa forma en la que dos personajes se llegan a conocer que pueden completar la jugada del otro. En el periodismo deportivo, ¿tú alguna vez tuviste una mancuerna de ese estilo? No, no la he tenido, aunque pues hay un compañero que tengo que es Ciro Procuna, con el que me entiendo muy bien, nos conocemos muy bien, somos muy amigos y tengo una buena química con él, periodísticamente hablando y a la hora de hacer un programa, y lo mismo con Paco Gabriel. Pero yo creo que hablando de mancuernas, pues hay una que me parece que es la que hacen Luis García y Cristian Martinoli, que a base de trabajar tanto tiempo juntos, de conocerse, de desarrollar su trabajo, fueron encontrando poco a poco una manera de complementarse y de hacer una transmisión creativa, irreverente, ingeniosa, valiente, alburera, que yo creo que a mí en lo personal me ha gustado, porque además han tenido un mérito que es el de pensar con su propia cabeza y no tentarse el corazón para opinar sobre los petardos que ha pegado la selección mexicana en los últimos 10 años, aunque también ha conseguido cosas buenas, aún considerando que la empresa para la que trabajan es socia comercial de la Federación Mexicana de Fútbol, y eso creo, esa independencia periodística me parece valiosa, aparte de la sincronización que tienen entre ellos, ¿no? De la química que hay entre ellos y de el estilo que crearon los dos juntos al transmitir partidos de fútbol,
que comprendo que a los jugadores pueda no gustar, pero que resulta sin duda entretenido y novedoso. Porque yo que he estudiado la historia de la crónica deportiva mexicana, incluso tengo un libro que se llama Los Cronistas, y conociendo toda la trayectoria de la crónica deportiva en México, sin dejar de reconocer a grandes cronistas que ha habido en los últimos años, como Raúl Orbañanos o como Emilio Fernando Alonso, Raúl Sarmiento, Raúl Pérez, Pietrasanta, y habrá muchos más de los últimos 20 años, pero creo que el verdadero cambio estilístico se dio con ellos dos. O sea, desde Ángel Fernández no había un nuevo estilo impuesto hasta que llegaron García y Martinoli. Sobre esa parte, la historia del fútbol mexicano se puede resumir en los últimos 24 años en el mismo partido de fútbol en un mundial. El quinto partido de México es mental, es político, es social. ¿Qué pasa? ¿Por qué repetir el mismo parámetro durante tantos años de una forma tan continua? Pues porque no ha podido dar el salto de calidad que tanto esperamos, porque sigue manteniéndose en un término medio. No es una selección pequeña, como dijo Guillermo Ochoa recientemente, pero tampoco es una potencia. Entonces es una selección mediana y no pasa de mediana y no pasa al quinto partido. Por eso se queda ahí siempre. Y ya concretamente en cada partido habría que analizar cada partido, cada cuarto partido de los últimos mundiales, pero yo creo que se debe a que le sigue faltando 20 para el peso, porque no se concentra al 100%, porque da por ganados los partidos, porque le falta manejo de partido, como contra Holanda en el Mundial de Brasil, y porque son peras o son manzanas, pero no pasa de ese término medio que le impide dar el tan anhelado salto de calidad que parecía que iba a dar en el Mundial anterior, cuando le ganó a Alemania, legítimamente, en una victoria extraordinaria, pero después, como dice Emanuel, todo se derrumbó y contra Suecia fue un desastre, absolutamente inferior al equipo sueco, y luego terminó perdiendo con Brasil sin meter prácticamente las manos ante el equipo brasileño. Aquí hay como un gran debate que se abrió desde la actitud de Chicharito para hablar del tema de positivos. En verdad somos negativos los aficionados, no estamos cayendo en una reclamación legítima de lo que debemos de incluir como aficionados y gente de fútbol, que debemos de llegar a ese paso. ¿Qué es lo que está pasando? Somos más negativos, no vemos los valores positivos, sí se ven, pero no se está llegando a un punto. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Sí tendemos a ser negativos, sí tendemos a ver lo malo, sí tendemos a ser pesimistas o fatalistas en el peor de los casos también. A mí la frase de Javier Hernández me gustó mucho porque habla de una altura de miras. Creo que sí hay que pensar en grande, sin perder un sentido real de las cosas y de los alcances y de los potenciales. Yo creo que es difícil ser campeón del mundo, pero imaginarlo y aspirar a eso me parece perfecto, me parece legítimo, me parece muy válido. Y sí hay en la afición cierto decaimiento, pero es un decaimiento que luego se transforma otra vez cada 4 años en una nueva esperanza. Hay mucha nobleza del público que pierde la esperanza, pero luego la recupera a los 4 años por su propia iniciativa y también porque la maquinaria comercial acaba por abrumarlo y por convencerlo de que hay que creer otra vez en la selección mexicana 4 años después. Para ir cerrando un poquito, cubriste el Mundial del 86, ¿no? Tuviste la oportunidad de estar ahí como periodista. Ese Mundial fue un Mundial que puso a México en el plano mundial en muchas formas, pero ahora llega otra oportunidad para hacer otro Mundial en México. Viene dentro de 8 años otro Mundial al país. Sabiendo que los últimos mundiales no han sido un tema económico para el país, inclusive en algunos ha traído una tragedia económica al mismo, y ha sido más como el de Rusia, usado mediáticamente para exponer ciertos personajes políticos. ¿A México le conviene un mundial? ¿Le trae cosas a favor? Yo creo que lo ideal es que no se organizara un mundial. Yo creo que hay otras prioridades en este país, urgentes, gravísimas, dramáticas, que tenían que atenderse antes de pensar en organizar otra vez un campeonato mundial de fútbol.
Yo creo que como parte del negocio, que debe ser un negocio importante, pues sí lo puedo entender, sí puede haber una derrama económica, sí puede haber motivación de la gente, sí puede haber catarsis, pero yo creo que hoy por hoy es mucho más importante organizar otro tipo de cosas en este país que un mundial de fútbol. Con la calidad de cronística que cuentas, ¿cuál ha sido tu mejor crónica en la vida? ¿De un partido o de una corrida? En la vida, como haciendo una metáfora de tu vida. Ajá. La mejor crónica, pues yo creo que quizá la mejor crónica es la que hago dentro de mi mente al recapitular mi vida y al tratar de entenderme y al tratar de analizarme y en función de ello, pues buscar hacer las cosas como creo que deben hacerse. Yo creo que uno vive en una crónica permanente de su vida y que la va uno pensando, pero no únicamente hay que redactarla y hacer una crónica, sino sobre todo un análisis de tu vida y no perder la ilusión de cosas nuevas que vienen por delante siempre, adaptarse a un tipo de vida en una ciudad tan complicada como esta y darle gracias a Dios, en mi caso, de todas las cosas buenas que he podido tener en términos personales y profesionales a lo largo de 53 años. Para Heriberto, ¿qué sería una rabona en el periodismo deportivo? Pues yo creo que un adorno, una palabra bien colocada en su sitio para describir lo que quieres decir. Y por último, ¿me podrías ayudar con lo que sería el once ideal de periodistas deportivos para Heriberto Murrieta, si los tuvieras que alinear? ¿De actuales? No, pueden ser de cualquier época. Un once ideal de los mejores periodistas deportivos a tu parecer. Ok, es que periodistas, yo distinguiría entre los cronistas como y los que han hecho más periodismo, digamos, ¿no? En términos de columnas, análisis, libros. Si pudieras incluir a los dos, ¿cómo te gustaría armar ese once? Ok, pues vamos a ver, déjame pensar. Sordo Noriega de portero, los defensas Ignacio Matus, Fernando Marcos, Carlos Trápaga y Antonio Andere, los mediocampistas Antonio de Valdés, José Ramón Fernández y Sonia Alarcón, y los delanteros Ángel Fernández, José Alameda y Paco Malgesto. Solo para rematar, ¿quién podría ser el director técnico? ¿Periodista también? O literato también podría ser. Ah, pues ¿sabes quién? Algunos de los que escribieron libros, Flavio Zavala Millet, puede ser. Digo, me deben faltar varios, espero no ser injusto, debo ser injusto seguramente, pero son de los que me acuerdo ahora, ¿no? Y por último, para terminar, trajimos esta sorpresa, es un pequeño Heriberto. Gracias. Cuando empezó un poco con el tema futbolístico y periodístico. Muchas gracias, está muy bueno, gracias, muy buen detalle. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Soy Heriberto Murrieta, comentarista.